De entre las figuras destacadas de la literatura que hubieran cumplido 100 años en 2025, hay tres a las que pretendemos dedicar un vídeo en esta serie de relecturas de Kaiso TV. El naturalista británico Gerald Darrell y las magníficas escritoras Carmen Martín Gaite y Ana María Matute. A pesar de que las dos son singulares, me cuesta separar a Carmen Martín Gaite de Ana María Matute. Cuando pienso en una, me acuerdo también de la otra. En las bibliotecas, como las primeras letras de sus apellidos coinciden, sus libros no suelen estar lejos unos de otros. No es difícil diferenciarlas, pero hay en ellas coincidencias evidentes. Ambas disfrutaron mucho de niñas leyendo los cuentos de Andersen y en sus trayectorias literarias combinan realidad y fantasía. Enriquecieron con innovaciones diversos géneros y crearon obras de gran calidad, recibiendo premios importantes. En el caso de Carmen Martín Gaite, además de haberse llegado al centenario de su nacimiento, se han cumplido 25 años de su muerte. Nació en Salamanca y, aunque mientras vivió allí echaba de menos la oferta cultural de las ciudades grandes, nunca renegó de su origen. En 1987, en un programa de televisión, recalcó que ella sería provinciana toda la vida. Provenía de una familia de ideas liberales y, de joven, se sentía una chica rara porque, a diferencia de otras mujeres de su época, sus aspiraciones no se limitaban a la maternidad y el matrimonio. Su padre era un notario que tuvo trato con Unamuno y su madre era hija de un catedrático y amante de la lectura. Estaba previsto que Carmen Martín Gaite y su hermana estudiaran en la Institución Libre de Enseñanza, pero lo impidió la Guerra Civil. Desde muy joven le atrajo la figura de Carmen Laforet, que con 23 años había recibido el Premio Nadal en 1944. Ella también quería convertirse en una autora prestigiosa. Estudió filosofía en la Universidad de Salamanca, donde coincidió con Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo. Más tarde se trasladó a Madrid, atraída por la bohemia. Conoció a Rafael Sánchez Ferlosio, con el que se casó en 1953. El matrimonio duró 17 años poco felices. Miguel Delibes, que era amigo de la pareja, decía que Carmen era como una viuda que tenía al muerto en casa. Carmen Martín Gaite fue una escritora versátil y prolífica. Alcanzó éxito internacional y fue elogiada por la crítica. Su imagen, con melena blanca y boina roja, resultaba inconfundible. Su estilo, que huía de la grandilocuencia, reflejaba un virtuosismo que brillaba en el análisis de personajes atrapados en ambientes opresivos. Supo burlar a la censura franquista gracias a que su espíritu rebelde mostraba una sutileza que evitaba lo panfletario. Su primera obra, El balneario, obtuvo el Premio Gijón de relato corto en 1954. Y en 1957 se produjo un hecho insólito. Recibió el Premio Nadal por Entrevisillos, 2 años después de que Rafael Sánchez Ferlosio lo hubiera obtenido por El Jarama. Se había presentado con el seudónimo de Sofía Veloso, sin decirle nada a su marido, porque no quería que la opinión de él influyera en su propio juicio como escritora. En un principio, como Entrevisillos fue el libro que consagró a su autora, lo elegí para su relectura. Pero cambié de opinión cuando supe que en el madrileño Teatro de la Abadía, que ha celebrado que se cumplen 30 años de su inauguración,
se había representado una adaptación teatral de El cuarto de atrás. Quien lo desee puede ver un vídeo en YouTube de un coloquio en el que interviene gran parte del equipo artístico de esa función. Hoy día también se está representando una adaptación escénica de Caperucita en Manhattan, pero como no he leído el libro todavía, deseché esa opción. El cuarto de atrás, publicada en 1978, es una de las mejores novelas de Carmen Martín Gaite. Recibió el Premio Nacional de Literatura, el primero que se otorgaba a una mujer. Es un ejemplo de lo que se ha denominado autoficción o autobiografía ficcionada, porque la propia autora protagoniza una historia en la que coexisten la lucidez y el ofuscamiento onírico. Intuyendo el cambio de ciclo que se avecinaba, Carmen Martín Gaite empezó a escribirla tras la muerte de Franco. Revisó el pasado, personal y colectivo, apoyándose en un subjetivismo flexible y carente de pedantería, en el que la nostalgia aparece sin ser dominante junto a la perspicacia y la ironía. El cuarto de atrás que menciona el título se refiere a una habitación que durante la infancia la escritora y su hermana utilizaban como una especie de desván donde en medio del desorden podían desmadrarse cuanto quisieran. También se le da el significado de un rincón de la mente donde recuerdos dormidos se amontonan caóticamente esperando que algo les haga revivir. En la novela, una noche, la autora se despierta al recibir una llamada telefónica de un individuo que asegura que tenían concertada una entrevista. Aturdida, acepta recibirle y de pronto se ve frente a un hombre alto y vestido de negro que parece conocerla muy bien y la somete a un interrogatorio que consigue que ella se escrute a sí misma y revele secretos y pensamientos ocultos mientras examina cómo ha sido su vida y la evolución de sus ilusiones y frustraciones. Al concluir la larga conversación, el misterioso hombre de negro, que nos hace pensar en el diablo a veces, desaparece dejando la impresión de que todo ha sido un sueño, pero tras su paso quedan algunas pruebas de la autenticidad de su visita. Un montón de folios mecanografiados de incierta procedencia, una bandeja con 2 vasos vacíos y una cajita dorada con pastillas para fortalecer la retentiva. La idea que yo conservaba del cuarto de atrás es que era un libro de memorias que destacaba por su originalidad. Esta impresión no ha cambiado demasiado después de la relectura. Es una novela innovadora que logra que la exposición de recuerdos ajenos active reflexiones insospechadas en quien está leyendo. Y vamos a aprovechar para leer varios fragmentos del libro. En este primero, que es parte del diálogo entre el hombre de negro y la autora, como no soy un actor ni un rapsoda, lo que haré será, para diferenciar las intervenciones de uno y la otra, pues hacer una breve pausa, ¿no? Cuando acaba uno, antes de que empiece la otra. Ahora el hombre vuelve a mirar hacia la máquina de escribir. ¿Trabaja siempre aquí? No, cambio mucho de sitio. A veces trasladar los papeles a otra habitación, sobre todo si estoy embarrancada, me anima, me hace el mismo efecto que viajar a otra ciudad. Y como yo viajo poco, ¿por qué? ¿No le gusta viajar? Sí me gusta, pero nunca me lo propongo. Para viajar necesito un estímulo. Creo que los viajes tienen que salir al encuentro de uno, como los amigos, y como los libros y como todo. Lo que no entiendo es la obligación de viajar, ni de leer, ni de conocer a gente. Basta que me digan, te va a encantar conocer a fulano,
o hay que leer a Joyce, o no te puedes morir sin conocer el cañón del Colorado, para que me sienta predispuesta en contra, precisamente porque lo que me gusta es el descubrimiento, sin intermediarios. Ahora la gente viaja por precepto y no trae nada que contar. Cuanto más lejos van, menos cosas han visto cuando vuelven. Los viajes han perdido misterio. No, dice él, no lo han perdido, lo hemos perdido nosotros. El hombre actual profana los misterios de tanto ir a todo con guías y programas, de tanto acortar las distancias jactanciosamente, sin darse cuenta de que sólo la distancia revela el secreto de lo que parecía estar oculto. La última frase la ha dicho mirándome con una expresión diferente, indescifrable, como si estuviera aludiendo a otra cosa. Y me perturba, porque me recuerda algo que me dijo alguien alguna vez. Sí, la distancia, digo, como tratando en vano de recuperar ese recuerdo titubeante. El siguiente fragmento que voy a leer es uno que a mí me gusta bastante, en el que la autora habla de la vida cultural de las grandes ciudades y de su amor por el teatro. Otro de los objetivos fundamentales del viaje a Madrid era asistir a los estrenos de cine o de teatro que no hubieran llegado a provincias. Ir al teatro era mucho más solemne y excepcional que ir al cine. Las películas de estreno, más tarde o más temprano, acababan llegando a Salamanca y eran la misma película, exactamente la misma. Compañías de teatro, en cambio, solo venían en septiembre, cuando las ferias, y aunque trajeran en su repertorio algunos éxitos de la temporada madrileña, era completamente distinto. Los decorados resultaban mucho más pobres y los actores actuaban con una especie de desgana. A mí, ir al teatro era lo que más me gustaba de todo lo que hacíamos en Madrid. Se sacaban las entradas con antelación y a veces se invitaba a alguna de aquellas familias que mis padres conocían. En este último caso era frecuente que sacáramos una platea. Cuando el acomodador abría con su llave la puerta de aquel recinto, entregaba a mis padres el programa y se hacía a un lado para dejarnos pasar. Yo sentía estar ingresando en un privilegiado tabernáculo. Ningún paisaje del mundo, ninguna ceremonia religiosa, ningún desfile podían producirme tanta emoción como la que experimentaba al asomarme al patio de butacas, iluminado por grandes arañas de cristal, y tomar asiento en aquel balcón con barandillas de terciopelo. Ya dentro de él empezaba la función, y los gestos de mi madre, quitándose lentamente los guantes y sacando los prismáticos, me parecían los de una gran actriz. Pero nada comparable al momento en que se apagaban las luces y los susurros y el telón se levantaba para introducirnos en una habitación desconocida, donde unos personajes desconocidos, de los que aún no sabíamos nada, iban a contarnos sus conflictos. Casi siempre estaba ya en escena alguno de ellos, leía el periódico sentado en un sofá o miraba en silencio a otro que estaba a punto de dirigirle la palabra. Esos primeros instantes de silencio me ponían un nudo en la garganta. Los admiraba por aquellas pausas, por su aplomo para esperar. De mayor quería ser actriz, quería desdoblarme en cientos de vidas. Al volver a casa y escuchar, durante la cena, la conversación de mis padres, aquellos nombres de Loreto Prado, Antonio Vico, Irene López Heredia o Concha Catalá, con que esmaltaban sus comentarios, me sonaban a nombres de dioses. Este próximo fragmento, que va a ser muy cortito, demuestra la rebeldía que la propia Carmen Martín Gaite llevaba en su interior y la desconfianza que tenía sobre los supuestos finales felices de las historias, de cualquier historia, ¿no?, que ella veía en cine o leía. ¿Por qué tenían que acabar todas las novelas cuando se casa la gente? A mí me gustaba todo el proceso del enamoramiento, los obstáculos, las lágrimas
y los malentendidos, los besos a la luz de la luna. Pero a partir de la boda parecía que ya no había nada más que contar, como si la vida se hubiera terminado. Pocas novelas o películas se atrevían a ir más allá y a decirnos en qué se convertía aquel amor después de que los novios se juraban ante el altar amor eterno. Y eso, la verdad, me daba mala espina. Otro fragmento también muy cortito que voy a leer, el penúltimo, se refiere a una comparación que hace la autora, de la que hace referencia aquí El hombre de negro. ¿Y por qué ha comparado el paso del tiempo con el juego del escondite inglés?, me preguntaba el hombre de negro. Porque es un poco así. El tiempo transcurre a hurtadillas, disimulando. No le vemos andar, pero de pronto volvemos la cabeza y encontramos imágenes que se han desplazado en nuestras espaldas, fotos fijas sin referencia de fecha, como las figuras de los niños del escondite inglés a los que nunca se pillaba en movimiento. Por eso es tan difícil luego ordenar la memoria, entender lo que estaba antes y lo que estaba después. Y el último fragmento, también muy corto, se refiere a las contradicciones que tenemos todas las personas dentro, incluida también la propia Carmen Martín Gaite, que es consciente de ello y lo subraya aquí, ¿no? Porque en este libro de memorias suyas, pues al final se ven sus contradicciones, ¿no? Lo más excitante son las versiones contradictorias. Constituyen la base de la literatura. No somos un solo ser, sino muchos. De la misma manera que tampoco la historia es esa que se escribe poniendo en orden las fechas y se nos presenta como inamovible. Cada persona que nos ha visto o ha hablado alguna vez guarda una pieza del rompecabezas que nunca podremos contemplar entero. Mi imagen se desmenuza y se refracta en infinitos reflejos. Estoy volando sobre los tejados de la mano de una amiga que ya murió y al mismo tiempo avanzo por un pasadizo junto a la hermana del hombre de negro. Bueno, pues eso es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima relectura.